Él es Eliezer Feinstein Mintz, candidato del Partido Liberal Progresista, y nuestro invitado especial para conversar sobre las ideas país que más nos convienen. En El Guardián, en este cara a cara con los candidatos. Es para nosotros una gran oportunidad de escuchar de viva voz de los candidatos ese país que están anhelando. Bueno, y yo lo he seguido, lo he leído, me ha despertado curiosidad sana y me interesa hoy de sobremanera agradecerle a Eli, le voy a llamar por su nombre y discúlpeme el atrevimiento, pero para entrar en confianza. Y primero que todo agradecerle esta oportunidad de conocer ideas, en un momento donde el país necesita conocer las ideas de un candidato que debe ser el norte para la elección de un costarricense. A quemarropa, ¿qué país se piensa usted? ¿Qué país se imagina usted cuando se mete en este asunto de la candidatura a la presidencia, Eli? Bueno, en primer lugar, Richard, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Uno entra a la política ciertamente con ciertos sueños, ¿verdad? De ver una Costa Rica mucho mejor. Una Costa Rica próspera que crea oportunidades para todos sus ciudadanos. Una Costa Rica donde el desempleo y la pobreza son temas del pasado. Una Costa Rica dinámica, productiva, donde las personas pueden escoger su proyecto de vida y desarrollarlo sin tanta injerencia, sin tanta traba, sin tanto obstáculo. Las personas merecen el respeto de parte del Estado, de las instituciones gubernamentales, de entender que somos personas inteligentes que podemos tomar decisiones por nuestra propia cuenta y en la medida que cumplamos con la ley, deberíamos de tener mucha mayor libertad de proceder. Insisto, una Costa Rica que crea oportunidades, que resuelve los problemas de la pobreza y el desempleo, que mejora la calidad de la educación para que sus jóvenes puedan tener mejores y mayores oportunidades en el futuro y que es una Costa Rica próspera y a la vez solidaria con los que menos tienen o con los que no han tenido la oportunidad aún de superar la condición de pobreza o de desempleo. Yo sé que las etiquetas son feas, pero le sirven a la humanidad entera para poderse ubicar. Ese pensamiento es libertario, porque yo también soy libertario de corazón. Quisiera que todos tuviésemos las mismas oportunidades. Sin embargo, siempre, al igual que el otro extremo, siempre hay interferencias. Eli, en el país, yo como periodista lo que he notado es que hay muchas interferencias y que el ciudadano, como usted bien lo apunta, tiene pocas probabilidades de tener libertades. En Costa Rica tenemos dos opciones, Richard. Pensar que como los ciudadanos hoy tienen pocas oportunidades, ya esa es la situación hasta el fin de los días. O atrevernos a hacer las reformas y los cambios que se necesitan para devolverle al ciudadano el poder de decidir sobre sus propias vidas, el poder de tener la libertad de escoger su proyecto de vida y llevarlo adelante, insisto, sin tanta traba y sin tanta injerencia. Yo sé que los políticos tradicionales le han quitado a la gente la fe en que se puede estar mejor. Y cuando uno echa la mirada hacia atrás, uno se da cuenta de que Costa Rica fue un país próspero. Costa Rica fue un país de oportunidades. La Costa Rica a la que llegaron mis abuelos hace casi 100 años, era una Costa Rica que a quien quería trabajar le permitía prosperar. Y hoy nos hemos vuelto un país que más bien ataca la iniciativa privada, un país donde trabajar y producir es mala palabra, donde se persigue a quien quiere generar empleos y generar riqueza en este país, donde se le castiga esa iniciativa. Y entonces es hora de que nos armemos de la valentía necesaria para impulsar los cambios, para recuperar esa libertad y volver a poner a Costa Rica en una senda de prosperidad, en una senda de mayor crecimiento, una senda de mayores oportunidades para todos. Ciertamente es un pensamiento, y para evitar confusiones, yo no soy del Partido Libertario, yo soy del Partido Liberal Progresista. Hablo en el contexto más amplio. Yo creo que nos han secuestrado ese término. Correcto. Que usted y yo entendemos, pero que lamentablemente como han secuestrado el término, hay muchísima gente que entiende otra cosa completamente, ¿verdad? Pero ciertamente es un pensamiento muy liberal. A mí me ha pasado, muchas veces me dicen, ¿cómo? Usted es de Otto Guevara, que me salen diciendo, no. Un libertario es una persona de pensamiento amplio, de oportunidades amplias, porque no hay que temer también. Entonces, ¿cómo se imagina el Estado? ¿Cómo se imagina
no hablemos del Estado, del gobierno. ¿Cómo debe ser ese gobierno en su magistratura? Bueno, mucho más eficiente. Es un gobierno y un Estado que es capaz de producir política pública que resuelva los problemas del país. Le voy a dar un ejemplo. Tenemos 27 años desde 1994 en que la pobreza no ha disminuido de manera significativa. Hemos tenido algunos años en que baja un poco, después vuelve a subir, después hubo un cambio metodológico, entonces pareciera que hay una leve disminución. Lo cierto es que la pobreza se ha mantenido en el orden del 20% de los hogares de Costa Rica desde 1994. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser que pasamos tantos años en que 1 de cada 4 costarricenses, porque ojo, Richard, esto es importante, cuando nos dicen el 20% de los hogares, hay que traducir eso en términos de personas, porque los hogares pobres en promedio son más grandes que los hogares más ricos, ¿verdad? Los hogares de clase media alta tienen menos hijos. Entonces, cuando uno habla del 20% de los hogares, está hablando más o menos del 24% de las personas. Quiere decir que 1 de cada 4 costarricenses viene viviendo en condición de pobreza desde hace 3 décadas y no hemos hecho nada. O tal vez sí hemos hecho algo, que es meter las patas. Hoy tenemos 23 instituciones en el sector social administrando 44 programas. Invertimos una cantidad importante de recursos en la política social del país, pero la pobreza no disminuye. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué no disminuye la pobreza? Bueno, hay una combinación de factores. Uno de ellos es que la política social, la política antipobreza, no está diseñada para eliminar la pobreza, sino para mantener a la gente en pobreza sin que se muera de hambre. Y esto se logra a través de dádivas, favores, bonos, becas, en vez de darle a las personas las herramientas que necesitan para superar esa condición de pobreza. Otro factor es que nuestra política de protección a los agricultores y a los productores termina empobreciendo a los consumidores más pobres del país porque la canasta básica tiene precios excesivamente elevados. Y la tercera es que al tener 23 instituciones con 44 programas, el dinero se está quedando en la planilla. Un informe de la Contraloría hace 3 o 4 años revelaba que el 62% del presupuesto de la política social vista como un todo se quedaba en planillas. Del otro 38% no es que eso es plata que le llega a la gente pobre. Del otro 38% usted tiene que pagar alquiler de edificios, mobiliario, equipo de cómputo, servicios públicos, flota vehicular, combustibles, electricidad, agua, internet, todo lo que necesita una institución para funcionar. Y entonces, al final de cuentas, menos de 20 colones de cada 100 era lo que le estaba llegando a la gente en condición de pobreza. Y en este plan clientelista, en este plan asistencialista, que no le permite a la gente superar la condición de pobreza. Entonces, ¿cómo vemos nosotros el Estado? De una forma mucho más eficiente, fusionando esas 23 instituciones para que recortemos grasa en la capa burocrática y los recursos puedan fluir hacia los beneficiarios. Pero eso mismo se repite en todas partes. El Ministerio de Cultura tiene 14 entes adscritos, cada uno con su director ejecutivo, con su junta directiva, con departamento de recursos humanos, departamento legal, departamento de proveeduría institucional. Tenemos un Ministerio de Agricultura y Ganadería, un Instituto de Pesca y Acuicultura, un Instituto de Turismo, un Ministerio de Industria y Comercio. Estos son todos ministerios o entidades que lidian con diferentes manifestaciones de la actividad productiva del país. Y la dispersión institucional lo que provoca es que tengamos políticas sectoriales que son incompatibles entre sí, terminan chocando entre ellas, ¿verdad? En otros países, ¿cómo han resuelto el problema? Fusionan estas entidades en un solo Ministerio de la Producción, de manera que ese Ministerio de la Producción se ve en la obligación de pensar en una política integral de desarrollo productivo que beneficie a todos los sectores, en vez de estar pensando solo en un sector que muchas veces va en detrimento del otro, lo que le decía de la canasta básica. Hoy en Costa Rica, si por ejemplo... Y que se queda corta, y quiero agregarle esto, don Eli, porque ¿qué comen los ticos? O sea, nosotros queremos gente más inteligente. Si usted no come bien, la inteligencia, pues tendríamos que profundizar mucho, pero bueno, los nutrientes y la forma, pero la canasta básica es prohibitiva. Hay 3 o 4 Costa Ricas. Comer bien en Costa Rica
es una cosa imposible. Y cuando se habla de canasta básica, uno dice, puña, ahí hay que entrarle, hay que ponerle atención sobre el asunto. Claro, a eso hay que entrarle y no es lo más popular que uno puede decir, porque por un lado, la gente pobre vive engañada por las mentiras que le han contado los políticos tradicionales de que la canasta básica se creó para protegerlos. Los agricultores creen que resolver el problema es matar al sector de ellos y no hay nada más lejos de la realidad. Al contrario, es permitirle a los productores costarricenses ser mucho más eficientes reduciendo los costos de producción. Producir en Costa Rica hoy es un acto de locura. Antes era heroísmo. Hoy hay que estar loco certificado para ponerse a trabajar y producir en Costa Rica. La electricidad se nos fue por los cielos. Los combustibles son hipercaros. Las tasas de interés en Costa Rica son altísimas. Las primas de los seguros son bastante caras. Las cuotas de la seguridad social se han convertido en el principal obstáculo a la generación de empleo y la principal explicación de por qué en Costa Rica hay tanta informalidad. Y si nos ponemos a ver específicamente al sector agrícola, los precios de los agroquímicos son una vulgaridad en Costa Rica. Prácticamente tenemos un monopolio en la importación de esos agroquímicos, pero además tenemos a un Ministerio de Agricultura que maneja un registro de agroquímicos que tiene más de 15 años de no permitir el registro de nuevos tipos de agroquímicos. Estamos condenando al productor costarricense a utilizar productos viejos que son menos eficaces, que son más caros, que son más dañinos para el ambiente y son más dañinos para la salud del agricultor. Y no les permitimos, no se permite inscribir nuevos agroquímicos que son más eficaces, menos dañinos, más baratos, ¿verdad? No necesariamente son más baratos, pero al ser más eficaces se usan cantidades menores y entonces al agricultor le sale menos costoso. 15 años sin poder, somos el único país del mundo, 15 años sin poder inscribir nuevos agroquímicos en el país. Usted me hace sentir mal como periodista y creo que debe ser un sentimiento de culpa de los medios, porque estas noticias que son tan importantes no las revelamos, don Eli, perdón. Porque francamente son noticias que uno no conoce. Yo tengo años ya en el Sí. y a veces uno cree, ¿verdad? Y la información falta por fluir y a mí me parece que eso es lo que le hace falta a Costa Rica. O sea, hay soluciones, hay trabas que ya están identificados, hay nudos gordianos que se pueden soltar. No es que Costa Rica es un lugar que no tiene salvación, sino que hay oportunidades de mejora. Existen las oportunidades de mejora, están claramente identificados los problemas y lo que ha faltado es creatividad para proponer soluciones diferentes. Pero han pasado tantos gobiernos y uno viene y viene otro y repite la misma fórmula y uno ve que la pobreza aumenta, pero vea, Richard, que la distribución de la riqueza se ha vuelto un problema en Costa Rica porque un amigo mío dice que en otros países la gente emprende para hacerse millonario y en Costa Rica hay que ser millonario para emprender. Es cierto, es totalmente cierto. También dicen un chiste muy cruel. La mejor forma de tener una pequeña fortuna en Costa Rica es llegar a Costa Rica con una gran fortuna, ¿verdad? Y no podemos seguir en esa actitud. Costa Rica tiene que producir para alimentar a su gente. Costa Rica tiene que producir para prosperar, ¿verdad? Y con esos costos de producción y con el cerro de impuestos, estamos matando al sector productivo. Usted se ha puesto a pensar, Richard, ¿por qué la carne es tan cara en Costa Rica? Aparte de porque... Y hay competencia, uno ve que diría que hay competencia. Hay competencia, claro, pero aparte de que los costos son muy elevados, la electricidad, los combustibles, el crédito, los seguros, la seguridad social. Aparte de que los insumos agrícolas son muy caros por esa situación que describía, monopólica en contubernio con una oficina del MAG que se presta para el juego, ¿verdad? Resulta que en Costa Rica tenemos un impuesto a los insumos agrícolas. Las vaquitas tienen la costumbre de pastar. Si usted tiene una finca, usted tiene que tener un pasto de buena calidad, usted necesita insumos agrícolas. A alguien se le ocurrió que era una buena idea encarecer eso. Okay. Impuesto a los insumos agrícolas. Luego hay un impuesto a los concentrados alimenticios. Al ganado se le alimenta con concentrados para garantizar que tenga una dieta balanceada. Sobre todo cuando usted lo que está buscando es engordar a ese animal para sacrificarlo, ¿verdad? Entonces hay un impuesto específico a los concentrados alimenticios. También el ganado, y yo no soy productor, pero me lo han explicado los expertos y los conocedores,
al ganado constantemente hay que estar dándole vitaminas y antibióticos. En los cambios de temporada climática, por ejemplo, al pasar de la temporada seca a la lluviosa, para evitar riesgos de enfermedad, se les dan vitaminas y antibióticos y cosas por el estilo. Entonces hay un impuesto específico a los medicamentos veterinarios, porque a alguien se le ocurrió que era una magnífica idea encarecer el acto de tener sano al ganado, ¿verdad? Ya una vez que usted tiene esa vaquita gordita, de buen tamaño, ya la quiere sacrificar, en primer lugar, usted tiene que salir a pedirle permiso al gobierno para transportar esa vaca, de su finca, en su carro, por medio de una carretera que usted pagó con sus impuestos, al matadero. Necesita un permiso, una guía de transporte. La guía no es muy cara, pero la burocracia, pero ¿verdad? Lo que cueste también es un costo. El tiempo suyo, ¿verdad? Entonces, llevamos 3 impuestos y una guía. Y para alguien que tenga 800 vacas no debe ser mucho, pero alguien que tenga 3 vaquitas, cualquier costo es importante. Así es. Entonces, después de que ya usted logró obtener el permiso, usted trasladó su vaquita, la tiene en el matadero, y el matadero es una empresa, le va a cobrar a usted por el servicio de sacrificar el animal, ¿verdad? Pero ya usted tiene esa vaquita en el matadero, lista para sacrificar, y entonces va a venir el administrador o va a venir el verdugo y le va a decir, disculpe, ya pagó el impuesto al sacrificio del animal. Existe un impuesto al sacrificio del animal. Y si usted cree que aquí se terminó la historia de horror, Richard, una vez que usted tiene el animal sacrificado, usted sabe que el animal entero no le sirve para nada. Usted necesita destazarlo para poder transportarlo, para llevarlo a la carnicería, necesita filetearlo, necesita hacer algo con él. Existe un impuesto al destace del ganado, de los animales, ya sea el cerdo o la vaca o lo que sea. Entonces, vea de lo que estamos hablando. 5 impuestos específicos y un permiso que encarecen y dificultan el acto de producir en Costa Rica, sin entrar a considerar los impuestos generales que ellos pagan. Si usted tiene una finca para tener su ganado, tiene que pagar bienes inmuebles. En todas las compras tiene que pagar IVA. Y si le sobra plata al final, tiene que pagar renta. Entonces vea cómo no va a ser cara la carne en Costa Rica. Ok. Eli nos habla de un tema que me permite ahora llevarlo a los impuestos nacionales. A mí me da una pena porque hicimos un reportaje, son 105 impuestos nacionales, pero Hacienda solo maneja 2. Entonces, cuando van a hacer una consulta, muchas instituciones solo consultan 2 impuestos. Entonces se pregunta uno, ¿y para qué tienen 105? 110. 110. A mí me da mucha risa porque incluso la misma gente se confunde porque son tantos impuestos que la gente dice, y ni siquiera los consultan, ni siquiera el Ministerio de Hacienda tiene esa posibilidad. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es su visión sobre esos 110 impuestos? Bueno, Costa Rica necesita urgentemente una simplificación tributaria. Y esa simplificación tributaria pasa por eliminar la mayoría de los impuestos. Lo cierto es que de los 110 impuestos, que por cierto eran 105 antes de la reforma fiscal, y ahí se agregaron otros 5, ¿verdad? De esos 110 impuestos, hay 5 que recaudan el 90% de todo lo que recoge el gobierno. Es decir, 9 de cada 10 colones provienen de 5 impuestos. 1 de cada 10 colones proviene de otros 105 impuestos. Imagínense el ejército de funcionarios públicos que hay administrando esos 105 impuestos. En la mayoría de los casos son impuestos que recaudan menos de lo que cuesta el esfuerzo de recaudarlo, ¿verdad? Entonces son impuestos que si usted los elimina, más bien mejora la posición fiscal. Otros son impuestos como los que le estaba mencionando, impuestos que quién sabe en qué cabeza. Sí. Inverosímiles. Vea, en Costa Rica hay un impuesto a la importación y al autoconsumo de cemento. ¿A quién se le ocurrió que era una buena idea encarecer el acto de construir una casa, de construir un local comercial, de construir una nave industrial? ¿Por qué tenemos ese ensañamiento, uno, contra las personas, que todo el mundo necesita vivienda, y contra los productores del país? ¿Por qué tenemos que encarecer el acto de construir un local comercial o una nave industrial a gente que lo que va a hacer es generar oportunidades de empleo? Tenemos un ensañamiento, el Estado costarricense tiene un ensañamiento contra los ciudadanos y contra los productores. Entonces, en nuestra propuesta estamos
eliminando 90 de los 110 impuestos, pero también proponiendo una simplificación de los impuestos que sí le dejan dinero al Estado. Me ha encantado conocer sus ideas, pero ahora necesito conocer la forma. Usted no puede llegar, Eli, solo a la Asamblea Legislativa, a gobernar. Tiene que tener una Asamblea Legislativa de menos 20, porque por un lado va a tener usted de todo tipo de partidos con ideas que tal vez a veces ni siquiera van a tener la oportunidad de compartir con ustedes. Pero, ¿qué hay de esa maquinaria en búsqueda de que la gente no solo vote por Eli, sino por los diputados? Porque yo creo que es más importante tener una Asamblea Legislativa fuerte que incluso el Poder Ejecutivo. Yo creo que las dos cosas, Richard. A mí me preocupa mucho en los próximos 4 años que no haya un presidente que lidere desde Casa Presidencial la reforma que el país necesita. Yo, por motivos laborales, le he venido dando seguimiento bastante de cerca a la agenda legislativa en los últimos años. Y este año, cuando empezó el periodo de sesiones extraordinarias, el gobierno envía un decreto de convocatoria con 125 proyectos. Y uno dice, señor presidente, este es el momento que usted tiene para imponer su agenda. ¿A dónde diantres están sus prioridades? ¿Cómo me va a decir que tiene 125 prioridades donde incluso está, no sé, crear el cantón número 89 del país? Si yo soy el presidente de la República y tengo un periodo de sesiones extraordinarias, tengo que llevar mi agenda a la Asamblea Legislativa. Tengo que decir, estas son mis 4 o 5 prioridades y en esto quiero que se concentre la Asamblea Legislativa. Que las comisiones se van a quedar sin trabajo. Perfecto, nos ahorramos las dietas para que estén ahí, para no hacer nada, o para que estén ahí haciendo cosas como las que están haciendo ahora en este momento, tratando de convertir a la inspección laboral en una institución que inspecciona una policía. Una policía que inspecciona, enjuicia y sanciona de una vez, ¿verdad? Sin tener que ir a donde un juez, sin absolutamente nada. Para hacer ese tipo de cosas, mejor que los diputados estén en la casa, ¿verdad? Entonces, es muy importante que en los próximos 4 años el presidente de la República tenga una visión clara y tenga las prioridades bien establecidas para que marque la agenda de la discusión en el país. Entonces, impulsar desde Casa Presidencial el diálogo, impulsar el debate nacional es una función primordial. ¿Cuántos diputados cree usted que harían falta para que sus ideas puedan fluir? Bueno, ojalá 30, ¿verdad? Para tener mayoría. ¿Y tienen una maquinaria electoral, su partido, para poder llevar a esos 30? No, usted me preguntó cuántos cree que sería deseable, ¿sí? ¿Verdad? No, sabemos que en el entorno actual, aún Liberación Nacional, con la maquinaria que tiene, no logra sacar más de 15 o 17 diputados. Voy ¿verdad? a esto, y perdone que lo interrumpa nada más, porque me ha quedado una duda. ¿Por qué, y discúlpeme, no lo quiero etiquetar, pero quiero preguntar, no hay forma de aliarse? La gente que piensa como usted, ¿o usted cree que dentro de estos 27 candidatos a la presidencia no hay coincidencias en ninguno con ustedes? Richard, yo pasé 1 año y medio desde marzo del 2000, desde febrero del 2020, un poquito antes de la pandemia, hasta septiembre un poco antes de septiembre, hasta julio de este año, pasamos tratando de construir una coalición y hablamos con unas 10 o 12 fuerzas políticas y lamentablemente no entendían el concepto de la coalición. Y entonces la respuesta que yo recibía de las diferentes personas es, claro, hagamos una coalición, ustedes renuncien a sus partidos políticos y se vienen al mío y yo lidero. O si no, está bien, hagamos la coalición, ponemos una bandera nueva, pero yo tengo que ser el candidato. Ustedes son actores de reparto. Y la propuesta era, a ver, sentémonos a hablar, a ver si tenemos acuerdos en cuanto a los principios que querríamos impulsar como coalición, y una vez que tengamos esos acuerdos, nos sentamos a hablar qué le conviene más a la coalición, quién debe ser el candidato, o cuál es el mecanismo de elección del candidato. Pero la respuesta era, no, si yo soy el candidato sí me interesa la coalición, si no, no. Entonces, no fue posible armar esa coalición. A estas alturas, ya para las elecciones no es posible. Yo sí creo que una vez pasadas las elecciones, tenemos que sentarnos con los partidos de pensamiento más cercano y tratar de impulsar una agenda legislativa en común. Para que la gente, porque ya en esta parte final estamos para identificarlo, Eli, ustedes no son
hermanos gemelos del movimiento libertario. No somos hermanos, no somos nada del movimiento libertario. Yo, por ejemplo, soy una persona que soy liberal. Igual que yo soy liberal. Pero nunca he pertenecido, nunca en mi vida pertenecí al movimiento libertario. Conozco a Otto Guevara desde la universidad, tengo o tenía una buena relación con él, y sin embargo nunca decidí apoyar sus aspiraciones políticas, porque no me gusta esa forma de hacer política, a pesar de ciertas afinidades que podemos tener ideológicas. Somos un partido de personas costarricenses que entendemos que para hacer reformas significativas en Costa Rica hay que aspirar al poder. Hay otros partidos que lo que son partidos de nicho, se autodefinen como partidos de nicho, partidos que se dan por satisfechos con sacar 2 o 3 diputados y en una ocasión meten una goleada y sacaron 5 diputados. Nosotros vamos por el poder porque creemos que Costa Rica necesita estas ideas para progresar, y entonces estamos apelándole a una población mucho más amplia que simplemente un nicho electoral. ¿Le tiene que tener el empleado público miedo a su partido? Yo creo que no. El empleado público que conoce cuáles son sus responsabilidades, que el empleado público que tiene mística de trabajo, no tiene por qué tenernos miedo. El vagabundo del sector privado o del sector público sí va a tener que preocuparse, porque el tipo de políticas que nosotros vamos a impulsar son para que la gente que se esfuerce y trabaje tenga éxito. Si usted no se quiere esforzar en el sector privado, le va a ir mal. Y si usted es un vagabundo en el sector público, sí tiene que tenernos miedo. Corríjame, los medios tienen su corazón político. Nosotros en El Guardián lo diremos pronto. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle a la gente, honestamente, ¿nos gustan estas ideas o no nos gustan? ¿Usted siente que los medios de comunicación le dan la oportunidad a todos los candidatos? No, y menos cuando hay 27. Pero también creo que es virtualmente imposible. O sea, si yo me pongo a pensar cómo hacen para hacer un debate con 27 candidatos en media pandemia con los temas del distanciamiento, es imposible. Además, de esos 27 candidatos, hay algunos que nunca han hecho una propuesta. Nosotros consideramos que son 8 los que tienen algunas posibilidades, entre ellos su partido. Ya lo examinamos y creemos firmemente que tienen estructura y demás. Yo tengo la misma lectura, yo creo que son 8, se lo he venido diciendo a muchas personas. Nosotros estamos en esos 8. Todavía en este momento estamos en una etapa de darnos a conocer al electorado. ¿Quién lo financia a ustedes? Porque ustedes no tienen deuda política. No, tenemos dichosamente el apoyo de muchas personas que nos han estado haciendo aportes significativos para un partido emergente. Realmente nosotros no tenemos ni la 10ª parte del presupuesto que tiene un PUSC, que tiene un Partido de Liberación Nacional. Pero bueno, sí, lo suficiente hemos conseguido para hacer pauta en redes sociales, que es relativamente económica, ¿verdad? Pusimos unas vallas de carretera. La recomendación que nos hicieron es ponga al menos 250 vallas de carretera para cubrir todo el país. Nos alcanzó la plata para 25, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, vamos con lo que tenemos. Estamos en el siglo XXI. Hay que olvidarse de los esquemas tradicionales. A mí me encantaría tener pauta en televisión, pero es muy cara. Y hoy con las redes sociales usted puede llegar a segmentos de la población que tal vez ni siquiera en la televisión les llega, ¿verdad? Usted tiene un problema. Usted le va a llegar a un segmento de población no masivo. Yo creo que sus ideas, que comparto muchas de ellas, no son para todos, porque la gente tiene que entender que esto va más allá del simplismo y de la facilidad de creer que Costa Rica se resuelve bailando en una tarima o haciendo algunas cosas. Hay que tomar decisiones importantes y esas son muy serias también. Viera, Richard, que yo valoro bastante la inteligencia del costarricense, y cuando uno tiene la oportunidad de hablar con ellos, ellos tienen la capacidad de entender. A mí me sorprende mucho cuando hacemos giras a zonas rurales y me dicen, vos ahí no tenés nada que hacer. Los campesinos, vos no tenés nada que decirles. Los agricultores medianos o grandes a vos te odian porque creen que vos vas a querer destruir el sector de ellos. Y vieras que me ha ido muy bien. El domingo estuvimos en el asentamiento de las Orquídeas, en Horquetas de Sarapiquí.
35 familias campesinas en una condición de pobreza espeluznante. Que podrían ser productores. Que podrían son productores a los que el propio INDER está atacando, no les está permitiendo desarrollarse, ¿verdad? Y llegamos a hablar con ellos, se reúnen en un salón comunal y entonces un dirigente de ellos dice, nosotros ya estamos cansados de los políticos que vienen aquí a mentir y vienen a contarle a uno historias como que si uno fuera tonto. Dice, nosotros aquí tenemos varios problemas. El primero es falta de titulación, el segundo es vea la carretera en qué estado está. Dígame usted qué va a hacer por nosotros. Digo, mire, lo primero que le voy a decir es, yo estoy aspirando a la presidencia de la República, no alcalde del cantón. Yo no le puedo asfaltar esa calle porque es municipal. Entonces, no me pida que le prometa algo que es imposible. Y creo que eso hizo que ellos dijeran, mira, este carajo, por lo menos se atreve a decir la verdad, aunque no sea la más conveniente. Ellos querían oír que yo les iba a asfaltar la calle. Y entonces cambió por completo la actitud de la reunión y empezamos a conversar de las dificultades que tienen ellos como productores agrícolas y de cómo sería mucho más útil para ellos bajar los costos de la electricidad, de los combustibles, las tasas de interés, las cuotas de la seguridad social para poder trabajar en la formalidad y lo entendieron, el mensaje. Finalmente, a mí la educación me tiene paralizado, la educación pública. Hay una brecha insalvable. Lo vino a hacer el COVID, ya existía, pero ahora es más profunda. Realmente, en un minuto, ¿cómo cambiar la matriz de educación pública? Bueno, entendiendo que tenemos suficiente dinero para la educación, el 8% del PIB es una cantidad suficiente para tener un sistema mucho mejor, vamos a cambiar la distribución de los recursos. Hoy Costa Rica casi no invierte en la educación preescolar. Entonces los niños entran a primer grado sin saber leer y escribir. Y el estado de la educación nos está revelando que el 74% de los jóvenes se gradúan de primaria sin tener comprensión de lectura. Entonces fallamos por completo. La educación primaria se convirtió en una pérdida de tiempo. Vamos a invertir más recursos en preescolar para enseñarles a los niños desde los 4 años las técnicas de lectoescritura y las bases de un idioma extranjero. De manera que cuando entren a primer grado ya tengan eso, puedan terminar de aprender a leer rápidamente y la primaria se puede aprovechar para impartirles los conocimientos y darles las herramientas que necesitan para tener éxito después. Después viene la educación secundaria, donde hoy tenemos niveles de abandono del 65 al 68% de los jóvenes abandonan las aulas en la secundaria. Bueno, si usted les da ese cimiento desde el preescolar, lo cual permite fortalecer la primaria, en secundaria no van a tener ese choque que tienen hoy donde llegan y no entienden ni papa de lo que les están hablando porque no saben ni siquiera leer y escribir. ¿El idioma? El idioma empieza desde el preescolar. Vea que tenemos, no sé si 30 años hablando de bilingüismo en Costa Rica y resulta que el 94% de los jóvenes que se gradúan en zonas rurales en Costa Rica no tienen el nivel de conocimiento del inglés necesario para trabajar en un hotel. Entonces, el tiempo es el enemigo, pero yo quisiera pedirle, yo sé que usted es un hombre muy ocupado, que nos ayude para colocar un artículo suyo de sus ideas en El Guardián. En Mis Ideas, para que la gente pueda ampliar sus ideas. Perfecto. Nos encantaría que nos hiciera ese favor. Agradecerle, ¿verdad? Muchísimas gracias, Richard, por la invitación. El espacio que nos dio y ojalá que podamos vernos muy pronto. Nuevamente, porque el agradecimiento es a ustedes por sacar el tiempo y por explorar en la mente de los que están aspirando a gobernar el país. Gracias.